Amigos de Regeneración, pluralidad.com, muy buenas tardes. Su servidor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Una vez más en otra emisión de nuestro programa Creciendo en Familia. Como lo saben, voy a reiterarlo un poco. La misión de la razón, la función de este programa, de esta emisora, es servir al público, informando sobre diversos tópicos, particularmente en este caso, en lo que se relaciona a la salud mental, la salud emocional, la salud familiar. Nos interesa mucho la familia y por eso el programa se llama Creciendo en Familia, porque la familia pues es la célula social, y las células cuando se organizan forman órganos y así va creciendo una sociedad. Amigos, antes de empezar, quiero hacer un cordial saludo, enviar un cordial saludo particularmente a mis colegas, por supuesto agradeciendo el tiempo que ustedes, público en general, nos ofrecen, el tiempo, el bien más valioso que puede tener un ser vivo, particularmente para nosotros los seres humanos que algunas veces lo valoramos. Agradecerles este tiempo y un saludo a mis colegas. El otro vez se me olvidó un nombre, ¿verdad? No quiero cometer ese error otra vez. Empiezo aquí en nuestro estado de Oaxaca por el Istmo, a Claudio Borjón. Con todos ellos tengo una relación muy estrecha a través de este medio maravilloso que es el Internet, y nos hemos estado comunicando con varios colegas para hacer comentarios de casos clínicos, lo cual es sumamente agradable. Como lo he comentado reiteradamente, me he retirado de la cátedra universitaria, ya estoy jubilado, pero una cosa es retirarse y otra cosa es aislarse. Me he retirado de la cátedra, pero no de la academia, y entonces sigo en contacto con los colegas jóvenes que me hacen el favor de confiar en mi persona. Entonces un saludo a Claudio Borjón, ahí en el Istmo de Tehuantepec, en Pochutla, a Iván Carreño, Adrián Mingo en Puerto Escondido, José Antonio León Rabiela en Río Grande. Río Grande lo conocí por ahí de los años, principios de los 70 aproximadamente, cuando se estaba construyendo el puente de Río Grande. Apenas estaba en construcción. Por ahí tengo algunas fotos cruzando el Río Grande en un ferry, como le llaman, una panga, que eran dos canoas, dos tablas, y ahí encima estaba mi camioneta, ¿verdad? Ahí crucé con mi familia. Eso es el ferry de Río Grande. Bonitos recuerdos de una época donde pues todavía no existían los problemas de contaminación tan graves que tenemos ahora. Y por supuesto a mis amigos de la URSE, mis colegas de la URSE, tanto los maestros como los muchachos que confían en esta institución, que tengo un recuerdo muy grato. La sigo viviendo todavía, más el favor de invitarme en algunas ocasiones a algunos eventos. De veras, con mucho agrado, mucha gratitud, recuerdo mis años en la URSE y sigo en contacto con ellos. Pues bien, el día de hoy quiero tratar un tema que en alguna u otra forma seguramente habré abordado anteriormente, pero es una constante en nuestro oficio, la psicoterapia, aquellas personas que nos dedicamos a esto, que de diferente manera la gente anda cargando su historia, habla de su historia, les pesa su historia, así tal cual, les pesa su historia. ¿Se han fijado, amigos, que a veces vamos en la calle y vemos algunas personas que caminan doblados, agachados, no son ancianos, ya con una hipotonía muscular, con los músculos débiles, no,
No, es gente, podríamos llamarle madura, y en algunos casos hasta jóvenes, que caminan agachados. Me da la impresión que esa expresión corporal, o como decimos los terapeutas, algunos psicoanalistas, su discurso corporal, lo que expresan a través de su cuerpo, una expresión muy completa. ¿Qué nos están diciendo? Expreso la metáfora de ver a esas personas cargando un costal que los tiene doblados, ¿sí? Que les pesa, y es el costal de su historia. En alguna ocasión recuerdo un hombre en sus 40 y tantos que un hombre exitoso, educado, etcétera, soltero, y subrayo soltero porque él tenía deseo de formar una pareja. Pero dice, no sé qué me lo impide, sí estoy cierto de que pues tengo compromisos, etcétera, etcétera. Y hablaba de su historia, ¿verdad? Ya saben, el padre que los abandonó, a la mamá y él, la familia, etcétera, etcétera. Y cuando las personas entran a terapia, al menos conmigo, y es necesario revisar la historia, no lo hacemos como en las películas, que se pone a la persona en un diván, perdón, y a ver, cuéntame tu historia, platícame tu vida, o escribe una biografía. Yo no lo hago así, no digo que esté mal quienes lo hacen así, definitivamente no, cada quien trabaja a su manera. Y lo que les expreso, ¿verdad?, es, cuando repito es necesario, que ese costal que andan cargando se lo quiten y ahí en el piso de mi consultorio lo sacudan, lo vacíen y vamos a ver cómo todo lo que contiene, todo lo que hay en ese costal, todo tiene valor, todo sirve. Lo doloroso, lo bueno, lo interesante, etcétera, todo, absolutamente todo lo que forma parte de nuestra historia, ahí está, y nos sirve para algo, nos sirve para lo vivido, convertirlo en experiencia, digerirlo, asimilarlo y convertirlo en experiencia. Estaba con este hombre platicando y le digo, me da la impresión, por lo que estaba observando, que traes un costal muy pesado, mano. Un costal muy pesado. Un costal con tu historia. Un costal en el que andas cargando piedras, leños, tantas cosas que te están nopales, mano. Y el hombre, con un sentido del humor muy especial, me dice, doctor, y póngale 2 biznagas. Me quedé así, como que 2 biznagas. Sí ubican, amable auditorio, televidente, ubican la biznaga, es una cactácea, una planta de lugares desérticos y semidesérticos, una planta muy bonita, es esférica, con púas muy pequeñas, pero muy parejas. O sea, esta planta no tiene púas largas, cortas, la mayoría son cortas y pequeñas. Afortunadamente es una planta que ya está prohibido su explotación, prohibido su corte, porque está en grave peligro de extinción. Y era muy, muy agradable al sabor, muy, muy agradable. De niño me gustaba mucho la biznaga. Y entonces cuando me dice este hombre, y póngale 2 biznagas a su costal, la pregunta fue muy obvia, ¿y quién son esas 2 biznagas? Y me dice el hombre con mucha ternura y mucho respeto, dice, mi mamá y mi tía. Dice, he estado cargando con ellas desde hace muchos años y ya me está pesando. No le pesaba el mantenerlas, le estaba pesando la forma como había establecido un vínculo con la mamá y la tía. Personas bien intencionadas, por supuesto, como son la gran mayoría de las madres, los tíos, etcétera,
al menos los padres son siempre, salvo rarísimas excepciones, bien intencionados. Pero en ese momento se había convertido para este hombre en una carga, en ese último periodo de su historia, en una carga. ¿Por qué? Porque si tienes una novia, si tienes una amiga, si sales con ella, es porque ya no te importamos este par de viejas, que ya somos unas latosas. Es decir, él las mantenía bien, de manera muy holgada, hasta con ciertos lujos, pero ellas le reclamaban, por supuesto, su presencia. Este hombre pudo solucionar esta situación de desarrollar una vida autónoma, independiente y manteniendo un vínculo saludable. Un vínculo saludable con esta gente que al final de cuentas lo criaron, lo educaron, lo cuidaron. Pero una cosa es que se tenga esta experiencia con la gente que nos ha cuidado y otra cosa es que se invierta, ¿verdad? Y entonces, si lo han escuchado algunas personas que traen en su historia esto de y cuando te vayas, ¿quién me va a cuidar? Y convierten a su hijo en esclavo de su vejez. Entonces, retomando la historia, cuando escuchamos en diferentes expresiones con una actitud de sentencia, un tono de sentencia a personas que dicen: la historia no se puede cambiar, es tu historia, resígnate, y lo subrayan constantemente: la historia ya está escrita, la historia no se puede cambiar. Pues para aquellas personas que afirman que la historia no se puede cambiar, que son la gran mayoría, muchos terapeutas tenemos la habilidad, podríamos llamarle así, en términos prácticos, de cambiar la historia. No estoy hablando de charlatanería, por supuesto. Estoy hablando de una forma en la que a través de la reinterpretación de la historia se puede cambiar la forma de percibirla. No se trata de modificar la historia. Sí. Vemos cómo se interpreta la historia con esta antigua leyenda que hay de la guerra contra Estados Unidos, relacionado con la epopeya, ¿verdad?, del castillo de Chapultepec. Y entonces se dice que uno de los niños héroes toma la bandera, se envuelve en ella y se lanza al vacío para que no fuera capturada por el enemigo. Según algunas personas, platicaba en alguna ocasión con algunos de ellos, doctorados en historia, gente muy seria, gente con un nacionalismo saludable, no patrioteros como en algunos casos los vemos. Decía: es que eso no sucedió, ni quitó la bandera y se envolvió, se lanzó. No, estaba defendiéndose del ataque de soldados experimentados. Este muchacho se acerca a donde estaba el asta, cerca del barandal, pierde el equilibrio al recargar, salirse hacia atrás, se agarra la bandera y se va para abajo con todo y bandera. Estamos hablando de la interpretación de la historia. ¿Qué sucede cuando en nuestra vida tenemos una historia difícil? Una historia difícil, y en nuestra cultura y en muchas más, en nuestro país, en nuestra idiosincrasia, existe de una manera muy, como una constante, ¿verdad? Existe en todos los lugares, pero como una constante, el abandono del padre hacia la pareja y los hijos. Y los hijos los he tratado desde la adolescencia, la joven adultez, la adultez madura, y en algunos casos gente ya muy grande que les cuesta mucho trabajo
superar, o como dicen algunas personas mayores, dicen las tías, resignarse. ¿Resignarse a qué? Al abandono del padre en algunos jovencitos preadolescentes o francamente adolescentes. La sola imagen del hijo abandonado, de la madre abandonada, causa depresión. Causa depresión porque los niños o adolescentes, preadolescentes, tienen la imagen de que mi padre nos abandonó porque no me quiere. ¿Y por qué no me quiere? Pues porque no valgo. Entonces el niño va creciendo, o este individuo, este joven individuo, va creciendo con la idea de que carece de valor y por eso su padre los abandonó. Cuando una persona tiene estos sentimientos de minusvalía, se presenta lo que llamamos depresión. Hay gente que confunde la depresión con la tristeza. No, la tristeza es un dolor emocional, al igual que la depresión. La diferencia entre la tristeza y la depresión son varias, pero en esencia, ¿cuál es? La tristeza es pasajera, igual que la depresión. Cuando se da esta es debido a un dolor emocional, una pérdida de un ser querido, de una posición social, de alguna cuestión de carácter financiero, económico. Un terremoto nos quita nuestros bienes, ¿verdad? Nuestra casa, nuestras propiedades, etcétera. Afecta nuestros bienes, aunque no sea, nos quite todo. Y puede deprimirnos. ¿Por qué? Porque es el producto de muchos años de trabajo. Y entonces dice uno, otra vez, ya no tengo la fuerza para recuperar esto. Puede generar tristeza o puede causar depresión. La depresión y la tristeza se diferencian, en síntesis, en que en la depresión hay una alteración, una afectación en la autoestima. La persona se siente devaluada. Una cosa estar triste, me siento triste, etcétera, al rato se me pasa, y otra cosa estar devaluado, soy una cucaracha, nadie me quiere, ¿para qué vivo? Maldita vida, el sol me molesta, el día está nublado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, retomando el punto de partida, la depresión puede aparecer en individuos de todas las edades, en este típico ejemplo del abandono del padre hacia los hijos, hacia la pareja. Por supuesto, la señora, la madre de este joven o de este niño, también se siente devaluada porque la abandonó. Pero cuando la gente joven, común, llega, a cualquier edad, llega a consulta con esta imagen, ¿cómo se cambia la historia? ¿Cómo se reinterpreta la historia? ¿Cómo se reconstruye la historia? Los elementos de la historia podemos reacomodarlos, y así le llamamos en psicoterapia la reconstrucción de la historia. Observen esto: el niño, el adolescente llora, o la persona llora el padre que se fue, y entonces, ¿cuántas personas, agradeciendo el tiempo que nos dedican en este momento, han estado viviendo esa historia de que el padre los dejó? Me refiero al padre biológico, porque con mucha frecuencia jamás ejercieron ni la paternidad ni el paternaje. Entendido por paternidad, en el orden muy estricto con el uso del lenguaje, de los cuidados biológicos, el cuidado muy próximo, muy íntimo al crecimiento de la cría. El paternaje, ya la educación, la forma como vamos guiando los padres a nuestros hijos. Entonces, ese sujeto que el único que hizo fue embarazar a su pareja, cuando le explicamos a la persona, cuando le enseñamos que ese hombre se embarazó a su madre, y una vez que se enteró que estaba embarazada, decidió irse, o al menos hizo el intento y estuvo en contacto con la madre hasta que el bebé nació. A lo mejor estuvo unos meses. Fíjense qué persona tan honesta, este sujeto que se fue, este sujeto que dejó
a un bebé, este sujeto que dejó a una madre. Dicen la gente, es que los abandonó, sí, se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo califico de honesto? Porque se dio cuenta que no tiene la capacidad ni para mantener, ni para educar o para formar parte de una familia. Es gente honesta. Se dan cuenta que para lo único que sirven es para embarazar, que no tienen la capacidad de crecer como seres humanos. Habitualmente son sujetos muy egoístas, muy egoístas, de una manera enfermiza, de una manera neurótica. ¿Sí los han visto? ¿Los han escuchado por ahí de repente? Cómo forman parte de la historia de varias mujeres, a veces madres solteras. Los he visto, que se ríen, celebrando, festejando, y dicen, jaja, dejé una vieja panzona en el Istmo, dejé otra panzona en no sé en dónde. Y son personas que se jactan de haber dejado varias parejas embarazadas, de tener hijos regados. Son personas que, antes de que valoren, no son malas. No son malas. Aquí no hay malo o bueno. Son personas disfuncionales. Disfuncionales porque solo está pensando en ejercer por ejemplo, una sexualidad, un machismo muy conflictivo, solo para satisfacerse. No están pensando en satisfacer a su pareja, de vivir una relación sólida, ¿verdad? Que se compensa los vínculos, con frecuencia son compensatorios, ¿sí? Se dan recíprocamente. Bien, entonces cuando analizamos en un caso particular el padre que los dejó, que los abandonó, resulta que no fue un padre, como ellos lo piensan, que los despreció. No, al contrario, dijo, yo no puedo educar a un niño, no puedo mantener una mujer, y honestamente el sujeto reconoce que no tiene esa capacidad y se va, se retira. ¿Sí? Han observado que una gran mayoría de mujeres, sobre todo jóvenes, cuando el sujeto, el marido, se va, se retira o los abandona, se fijan que les va muy bien. Empiezan a vender productos por catálogo, empiezan a poner el negocito no sé cuál, etcétera. Y no estoy hablando de gente preparada, no. Personas que tienen una educación término medio. Y entonces estas personas resulta que se quitan de la carga del marido, se va este sujeto y ellas se sienten sin el control de un hombre pues que tiene una conducta prácticamente parasitaria. Y dicen las señoras, cuando me están expresando con mucho dolor que el marido las dejó, que su pareja las dejó, y que dicen, me dejó por otra. ¿Y qué características tiene por lo general la otra persona? Algunas señoras dicen, ay doctor, si usted la viera es una mujer horrible, espantosa, etcétera. En otros casos dicen lo contrario, pues sí es una persona más joven que yo, con una cara bonita, un cuerpo muy bonito, pues sí tiene un cuerpo bonito porque todavía no le ha dado 2 hijos, porque esta mujer, esta persona, ahora quien mantiene una relación extramarital con el marido, se dedica tiempo a sí misma, es decir, es un contexto muy distinto, muy diferente, ¿sí? ¿Cómo reinterpretamos, cómo reconstruimos la historia? Esta persona, esta mujer que se siente deprimida porque su marido lo cambió por una mujer más bonita, por una mujer más joven, ¿sí? Es una mujer que regularmente todavía no ha parido, y si ha parido, bueno, pues a lo mejor ha tenido el tiempo de dedicarse al gimnasio, su constitución física le permite mantener un cuerpo atractivo,
A diferencia de otras mujeres que tienen un hijo y ese cuerpo hermoso que tuvieron, hermoso no estoy hablando de las curvas, estoy hablando de lo que acompaña a la juventud, el tejido firme, etcétera, pues una vez que se pare 1, 2, 3 hijos, ese cuerpo pierde el atractivo, ¿sí? Pierde el atractivo porque pues no es muy fácil. Para algunas mujeres sí lo es, a lo mejor no fácil, pero sí pueden lograr tener un cuerpo atractivo y ser madres. Qué bueno, qué bueno. Pero en muchos casos no es posible. Y el hombre, por instinto, está siguiendo esto, pero no está valorando lo que tiene en casa. Algunos sí lo valoran, ¿verdad? Ese es otro tema que, hablando que no está relacionado precisamente con la historia. Pero, retomando, cuando la madre trae la historia del marido que la abandonó y se siente deprimida, se siente devaluada, lo que está haciendo esta persona, esta mujer que acude a consulta por depresión o por el enojo, el dolor, enojo y dolor que le causa el abandono del marido, repito, se reinterpreta la historia. Dicen algunas señoras, fíjese cómo es importante el uso del lenguaje. Doctor, ya me resigné a tal o cual situación. No se trata de resignarse, porque resignarse es casi ya me amolé, ya me fastidié. Y si en lugar de resignarse, le ayudamos a la persona a reasignarse, una nueva asignación, ya no es esposa, ahora es madre, es responsable de su hijo, a lo mejor tendrá que apoyar a su vez a su madre, o sea, la abuela del pequeño. ¿Por qué? Porque va a necesitar un apoyo. Y ya se liberaron de este sujeto, ya no es pareja, al menos por lo pronto no tiene pareja, de tal manera que cuando reconstruimos, interpretamos la historia que está viviendo esa persona de una manera diferente, y me dicen, doctor, es que estaba llorando, es que lo quiero mucho, lo quieres mucho. ¿Qué es lo que quieres de él? Estas personas, ¿sí?, están enamoradas de la imagen, y la mayoría de la gente así somos. Nos enamoramos de la imagen inicial, de aquella imagen cuando nos conocimos y se idealiza la persona. Es que ya no eres como antes. No, claro que no. La gente va cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? Y dice, yo lo quiero mucho. ¿Lo quieres mucho? ¿Es buen compañero? No. ¿Es buen proveedor? Generalmente no. ¿Es un buen amante? No, menos tampoco. ¿Sí? ¿Es buen padre? Pues a veces más o menos. ¿Qué es lo que quieres de él? ¿Sí? No saben. Y entonces les pregunto, dice, lo quiero mucho. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para qué te sirve? ¿Qué sentido utilitario tiene este sujeto en tu vida? Entonces, déjalo que se vaya, y la persona empieza a darse cuenta de lo que es capaz de ser por sí misma. Dejar en paz, forma parte de su historia. La historia se escribe en los libros, ¿sí? Los libros los ponemos en nuestro librero y ahí se empolvan. No andamos cargando con nuestra historia, no andamos cargando con ella. Cuando queremos repasar nuestra historia, entonces vamos, si recordamos que aquel suceso fue en tal año aproximadamente, queremos ser más precisos, entonces ya vamos, tomamos ese libro, parte de nuestra historia, le quitamos el polvo y empezamos a hablar de ella cuando sea necesario, ¿verdad? Por alguna razón. Amigos, el tiempo, el inexorable tiempo, nos ha llegado a su límite, y nos vemos en la próxima emisión de Creciendo en Familia. Su servidor, psicoterapeuta Jorge Reyes Barrera, les da las buenas tardes y muy buen provecho. Hasta luego.